año. Hemos vivido un año complejo. No creo que sea un año que quisiéramos necesariamente olvidar, porque si bien es cierto, hubo grandes desafíos, al mismo tiempo hubo grandes aprendizajes. Creo que en ese sentido la actividad artística, por lo que yo alcancé a vislumbrar durante este tiempo en el encierro de mi propio hogar, logró en gran parte adaptarse. Pero yo diría más bien que la adaptación, o más bien las consecuencias más profundas de esto que se ha vivido y que parece que vamos a seguir viviendo el año que viene, por lo menos en gran parte del año que viene, creo que todavía no logran plasmarse o sedimentarse realmente. Creo que falta todavía seguir pensando cuestiones y principalmente entender cómo estas nuevas formas de relación cambian efectivamente los modos de la producción artística. Me atrevería a plantear algunas reflexiones muy en general. ¿Qué vimos durante el año? Bueno, primero vimos la ineficiencia de un Estado que sabíamos ya que la cultura le importa muy poco, que entiende el arte como un bien de consumo y bajo una lógica de subsidiariedad, eh, la actividad de producción artística debiera estar en los privados y el Estado simplemente parece ser un fomentor secundario de esa actividad, ¿no? Un propulsor secundario. El Estado ofrece de manera vergonzosa algunos vehículos de difusión, sin ninguna política, sin ningún programa real de difusión. Bueno, eso no estaba antes y ahora solo se ha amplificado. Y eso agreguemos precisamente la vergonzosa rebaja del presupuesto, que ya es bajo a nivel de los países de la OCDE, y que en declaraciones que mejor olvidar, eso sí, de la ministra Valdés, dan cuenta precisamente de que al actual gobierno de Chile esto no le importa. Eso por una parte sería una primera evaluación. La actividad artística sigue siendo una actividad secundaria a nivel, una actividad incluso terciaria, podríamos decir, a nivel de grandes políticas de Estado. Y si es necesario rebajar algo, a lo primero que se le pone mano es a esto, ¿no? Entonces, está claro que no hay un interés, pero tampoco hay un entendimiento sobre qué significa esto, cómo contribuye el arte, la producción artística, la cultura, cómo contribuye el espíritu crítico a la creación de una sociedad cohesionada. Después de todo lo que ha ocurrido desde octubre del año pasado hasta hoy día, parece que todavía no se logra entender que el arte tiene un lugar especial en la producción no solo de identidad cultural, de la identidad de una comunidad, sino que en la producción de pensamiento crítico, y que el pensamiento crítico es indispensable como para generar una sociedad política y democrática realmente. Una segunda cuestión que yo relevaría de este año tiene que ver con eso que planteabas en tu pregunta sobre la adaptación de los artistas. Vimos, efectivamente, especialmente en el campo de lo que yo investigo, que es artes escénicas, y en la que también estoy metido como creador, vimos efectivamente muchas experiencias, vimos muchos intentos, vimos de alguna manera reconfiguraciones de proyectos que eran escénicos a proyectos virtuales o telemáticos.
vimos precisamente que, especialmente en un primer momento, la transposición era una transposición mecánica, en la que la cámara o el recuadro del zoom se convertía otra vez en escenario italiano, y en general algunas cosas que no lograban esa adaptación de manera consistente. Sin embargo, a medida que fue pasando el año, empezaron a aparecer otros tipos de ejercicios que eran muy interesantes desde el punto de vista de la arte escénica, porque implicaban un desplazamiento disciplinario hacia otro tipo de metodologías de trabajo, hacia otro tipo de enfoque, digamos, de problema escénico, en donde el video o el material de postproducción, principalmente diría yo visual, y en segundo lugar sonoro, cobraba una especial relevancia. En ese sentido hubo cosas interesantes, digamos, a lo largo, digamos, del año, cuestiones que uno por lo menos tenía la impresión de estar viendo un pensamiento artístico complicado, tratando de resolver una nueva situación, ¿no? Entonces, por una parte, uno podría decir que sí hubo una adaptación, a veces solamente fue muy mecánica y otras veces fue más reflexiva y que tendió a ser cada vez más reflexiva. En el campo de la formación, esto obviamente ha sido, pienso yo, con todas sus palabras, un desastre, a pesar de que hubo buenas experiencias formativas, ¿no? Especialmente, pienso yo, en el ámbito de estas áreas que son netamente de aprendizaje corporal y de copresencia, porque el Zoom no es solamente un problema de la no presencia real, aun cuando hay una suerte de presencia, sino que el problema es más bien la interrelación de los cuerpos. Eso es lo que se ha afectado principalmente en algunas de estas áreas de arte. En lugar del diálogo de los cuerpos vivos, de los cuerpos uno con el otro. Y todo aquello que transita entre uno, cuerpo y otro, es justamente lo que no se ha podido hacer imposible, aun cuando bajo la mediación de estas cámaras o de estos dispositivos. Entonces, claro, en el caso de la formación, diría yo, esta se ha resentido fuertemente y lamentablemente no vemos, digamos, necesariamente que esto se vaya a arreglar a corto plazo. Es un año, entre comillas, perdido para algunas cosas, hay que aceptarlo, simplemente perdió para algunas cosas, pero también es un año ganado para otras cosas, si es que pensamos más allá de las disciplinas y pensamos en los cruces interdisciplinarios o transdisciplinarios, si se quiere decir así, que esta situación provocó al interior del campo artístico. Una tercera reflexión que quisiera hacer, y la última, digamos, sobre esta retrospectiva del año, tiene que ver con lo que amplificó esta situación de pandemia. Ya se hablaba a inicio del año que en realidad la pandemia venía a amplificar una condición. Vino a amplificar la desigualdad sobre la que se ha armado esta sociedad, vino a amplificar la ignorancia de la clase política frente al país que gobierna, vino a amplificar precisamente la inhumanidad de un sistema económico que solamente ponía sus fichas en el crecimiento macroeconómico y no en la vida de las personas, o convertía la vida de las personas en deudas bancarias. Pero también vino a amplificar el hecho de que nuestras sociedades hace mucho tiempo están de alguna u otra manera están posibilitadas en torno a estos dispositivos. O sea, las sociedades nuestras hace mucho tiempo habían construido vínculos a través de dispositivos como estos. El ejemplo de las redes sociales es el más plausible.
Entonces, en ese sentido, vino de alguna otra manera a amplificar modos de vinculación que ya existían. Estos modos de vinculación un poco desechables, que implican las redes sociales, que implican estos tratos inmediatos, estas maneras de estar y no estar, ¿no? De estar en una reunión Zoom pero con la cámara apagada. Entonces uno se preguntaba, pero eso no era muy parecido a eso cuando uno hacía clase y al otro lado tú lo que tenías era un estudiante que estaba metido en su celular o estaba metido en la pantalla de su computador, anotando tal vez muchas veces lo que decía el profesor, pero de alguna otra manera, aun cuando presente en sentido corporal, sin embargo, no plenamente presente en un sentido subjetivo, ¿no? Tal vez estos modos de relación nos fueron mucho más cómodos, fueron mucho menos traumáticos de lo que nosotros creemos. Creo que nuestra adaptación a estos modos de relación fueron más rápida de la que incluso pudimos suponer. No sé hasta qué punto en el ámbito laboral principalmente, en muchos trabajos se necesitaba la presencia. Cómo por una parte aumentó quizá la productividad, pero también la carga laboral, dando un pésimo ejemplo precisamente a las lógicas extractivistas y explotadoras, digamos, de nuestro sistema. O sea, podíamos hacer más. Podemos convertir nuestra vida completa en trabajo, porque el trabajo ya invadió nuestra intimidad. O sea, hay cosas, digamos, que creo que son interesantes, que todavía queda por pensar. ¿Cuáles son las reales consecuencias de todo esto, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el mercado laboral después de esta experiencia? ¿Cómo van a cambiar nuestro modo de vinculación? ¿O se van a amplificar la urgencia de la interrelación corporal? ¿O efectivamente nos vamos a dar cuenta que muchas veces era innecesaria una reunión en términos presenciales y perfectamente podríamos haberla hecho en términos virtuales y funcionaba mucho mejor? Preguntas. Yo ahí no tengo respuestas de todo esto, pero creo que, como hablábamos en un proyecto que está ahí a punto de estrenarse del Luis Ureta y de La Puerta, que se llama Tsunami, en algún momento se planteó la siguiente frase: ¿cómo cambiaron nuestros cuerpos después de todo esto? La frase tenía un sentido un poquito más liviano, en el sentido de cómo había subido de peso todo. Pero yo creo que es una frase muy profunda, porque creo que efectivamente después de un año de este medio encierro, nuestros cuerpos han cambiado, entendiendo que nuestros cuerpos es todo nuestra subjetividad, no en un sentido biologista, ¿no? O biologicista, entendiendo que el cuerpo es la subjetividad. En ese sentido, entonces sí, hay algo que ha cambiado para siempre en nuestros cuerpos. Y eso es la gran pregunta que queda por resolver hacia el futuro.